porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11 del 13 al 15. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a este programa de estudios bíblicos a través de sus páginas Cristianos Unidos y Hermana Mónica Lara. Gracias a todas las personas que se conectan todos viernes tras viernes con nosotros de diferentes partes del mundo, en América del Norte, Centro y Sudamérica, en Europa, en Asia, en China, en Australia, en Puerto Rico, por ahí también nos saludan. Gracias por conectarse. Les recordamos que nuestros videos se encuentran grabados, quedan grabados en estas páginas y también a través de YouTube los puedes encontrar. Gracias también a todos los que se conectan cada semana en la República Mexicana. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. Los cristianos, los que buscan al Señor, los que buscan escudriñar su palabra y seguir conociendo, creciendo, madurando. Saludos a Toluca. Y también los que desde que se conectan con nosotros por primera vez. Si tú nunca has escuchado la palabra de Dios o un estudio como estos, o tienes poco tiempo congregándote, bienvenido. Bienvenido, Dios tiene grandes cosas para ti. Saludos a El Salvador, bienvenidos de Centroamérica. Gracias por conectarse, gracias por escuchar estos mensajes. Te invito a que los compartas y sigamos creciendo y madurando para llegar a la estatura del varón perfecto. Nadie podemos llegar humanamente, pero esa es nuestra aspiración por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el tema de la semana pasada de falsos profetas. Esta es la parte 2, así lo puedes encontrar, el estudio con ese título, Falsos Profetas, parte 2. Hoy en la tarde estaba viendo en la mañana estaba viendo una predicación que aparentemente hablaba de falsas doctrinas, cuando de pronto el predicador dijo: le atribuyen al Espíritu Santo las obras de Satanás, como milagros, sanidades, visiones, sueños, hablar en lenguas, etc. Bueno, para este predicador y para los que hablan esta palabra, Jesucristo les habla en Mateo 22, 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Falso maestro no es solamente el que inventa cosas que Dios no dijo, sino el que no quiere enseñar todo lo que está en la Biblia para nosotros. Existen ministros evangélicos que niegan todo lo del Espíritu Santo, pero no le niegan nada a la carne. Como dicen, una vez salvo, salvo para siempre. Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 22, 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y cuando Dios dice Dios quitará su parte, es que ya los había puesto, ¿verdad? Ya estaban ahí. Bueno, como dijo Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Bienvenidos también de Chile, nos saludan, y a todos los que se están conectando, bendiciones de Puerto Rico. Ahora, ¿cuál es la diferencia para poder identificar? Porque recordemos que los falsos profetas, estos que andan ahí esparciendo polvo de oro y joyas y diamantes que se desaparecen y cosas así, plumas de ángeles y todos estos souvenirs baratos, estos falsos profetas
manejan las experiencias tanto de personajes bíblicos como las personales, las de ellos, para manipular a la gente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una experiencia sobrenatural con Dios y una doctrina? Nosotros, dice la palabra de Dios, que el reino de Jesucristo no es de este mundo y nosotros pertenecemos al reino de Dios. Dios se manifiesta a través de actos sobrenaturales en nuestra vida. Lo hizo con los israelitas, lo hizo haciendo milagros, abriendo el mar, cerrando bocas de leones, haciendo cosas extraordinarias. Lo hizo cuando Jesucristo estuvo en la tierra, sanando, haciendo milagros. Hablábamos hasta de milagros financieros cuando le dice a Pedro que vaya y saque un pez, y ahí en el pez había una moneda para pagar unos tributos que tenían que pagar. Multiplicaba los panes, los peces, hacía cosas extraordinarias. Y se siguieron haciendo a partir de la institución de la Iglesia de Jesucristo. Así que ¿cómo podemos entender la diferencia entre una experiencia sobrenatural con Dios y una doctrina? Saludos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, la experiencia es un acontecimiento especial que alguna persona tiene con Dios, pero no existen instrucciones o especificaciones de parte de Dios en la Biblia para que esto se repita. Vamos a poner un ejemplo. Jacob, cuando tuvo esa visión de una escalera que subía hasta el cielo y subían y bajaban ángeles, y bueno, y Jacob ahí peleó con Dios. Otra experiencia, por ejemplo, fue cuando Dios le dijo a Moisés y después le dijo a Josué: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Otro ejemplo de experiencia es la que tuvo Daniel cuando tuvo una visión tan tremenda de Jesucristo, y el apóstol Juan después, muchos años después, y ambos dice que cayeron como muertos, o sea, su cuerpo no pudo resistir esa presencia de Dios. Esas son experiencias. David tuvo otra experiencia muy especial cuando empezó a danzar y se llenó del Espíritu. El Espíritu Santo lo llenó y se empezó a despojar de sus vestiduras reales. Otros de las experiencias, por ejemplo, Ezequiel, Dios lo puso a hacer cosas bien raras, la verdad. El que ha leído el libro de Ezequiel y el que no, bueno, léalo porque es palabra de Dios. Pero Ezequiel, por ejemplo, Dios le manda que haga un pan, que amase así y forme un pan y lo cueza en medio de estiércol humano. Y bueno, el pobre casi le da un ataque porque, imagínense, era lo más abominable aún dentro de la ley que Dios había ordenado. Y luego Dios le dice: bueno, está bien, que no sea estiércol humano, que sea estiércol de animal. Cosas así, por ejemplo, Dios tenía encuentros y tiene encuentros y con personas. Y bueno, ¿quién puede juzgar cuando alguien se para y dice: es que yo vi un ángel, o Dios me dijo, o tuve una visión, o tuve un sueño? ¿Quién puede juzgar eso? Porque es una experiencia personal. Pero nadie puede tomar una experiencia personal y venir a imponerla como si fuera una doctrina. Por ejemplo, si alguien viene y dice: bueno, si tú no ves una escalera con ángeles subiendo y bajando, como Jacob, pues Dios no te va a bendecir como a Jacob lo bendijo y hasta el nombre le cambió. Ahora con esta moda de los ángeles y que los mandan a que suban y bajen, que no tiene ningún fundamento bíblico, si tú no viste el estudio del viernes pasado, te invito a que lo veas, Falsos Profetas, la primera parte. Entonces, nadie tampoco puede llegar a decirte: bueno, para orar o para alabar a Dios, todos se tienen que quitar los zapatos, ¿no? Toda la congregación durante la alabanza se va a quitar los zapatos. No, porque no hay versículos en la Biblia. Bienvenidos por ahí al señor Peña, desde la Ciudad de México, que siempre se congrega, se reúne y nos ve cada viernes. Bienvenido. Pero Dios
no le dijo, no hay instrucciones en la Biblia de que cada vez que haya alabanza o que estamos en la presencia de Dios tenemos que quitarnos los zapatos. Si Dios te lo dice en una ocasión especial, lo haces y punto. Pero no hay instrucciones, no es una doctrina. O por ejemplo, imagínense que a alguien se le ocurra que todo el mundo se tiene que despojar de las vestiduras para adorar a Dios como lo hizo David. Así que, o por ejemplo, cuando Daniel y Juan dice la Biblia que caen muertos, bueno, ahora está de moda que porque el Señor, el Señor, estoy hablando no de Dios, el falso profeta que avienta las pelotitas con polvo de oro, sopla en el micrófono, todo el mundo se cae del lado derecho, ¿no? Porque aquí el Señor va a tocar y todos se caen. Y de repente del lado izquierdo. Y luego otro falso profeta por ahí muy conocido en Estados Unidos se quita el saco y lo empieza a aventar y hacer ahí como pases de toreo y la gente se empieza a caer. Eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios enseña. Eso está sacado de una experiencia para ellos hacer todo su show y todo y convencer a la gente. Y los que no se caen, bueno, mira, es cuestión de física. Tú cierras los ojos, levanta las manos y si alguien te empuja en la frente pierdes el equilibrio. Todas estas fantochadas que hacen los falsos profetas las sacan, repito, de un versículo bíblico, de una experiencia de algún personaje y entonces envuelven todas sus mentiras con este lindo versículo y parece que es bíblico, pero no es así. Imagínate que se les ocurrirá al rato con una experiencia como la de Ezequiel, ¿no? Por ejemplo, la doctrina en la Biblia, decimos que Dios no deja a la imaginación del hombre nada, todo está perfectamente explicado en su palabra, todo lo que necesitamos saber está explicado. Y dice la Biblia que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Así que lo que no está ahí, no tienes que andarle buscando renglones escondidos o como le llaman los mensajes secretos de Dios y andan viendo ahí entre renglones lo que Dios dice y si le cuentas 25 letras a la derecha y luego a la izquierda y luego en hebreo y luego en griego. Dios no hace esas cosas, ¿eh? No te preocupes, Él revela las cosas a los sencillos de corazón, revela su perfecta voluntad y todo está explicado en la Biblia. Por ejemplo, en el bautismo en agua, bueno, la Biblia habla claramente que vayamos, prediquemos, hagamos discípulos, bendiciones a los que se están conectando, estamos hablando de los falsos profetas, continuamos con el tema. Y hablamos de la diferencia entre experiencias y doctrinas. Entonces, la doctrina del bautismo en agua, la Biblia dice que hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en las cartas de Pedro se explica que este bautismo no te cambia, solamente es la conciencia y la confesión pública de fe de la vida santa que quieres llevar. Hay todas las instrucciones para hacerlo, las explicaciones. Jesús fue bautizado, los apóstoles los bautizaban, o sea, está toda la doctrina del bautismo en agua. Si estás hablando del bautismo en el Espíritu, pues también Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y después Pablo hace una aclaración de que unos habían sido bautizados en agua, pero les faltaba el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que era lo que Jesús vino a bautizar, y está explicado, y ellos recibieron las lenguas a través y por imposición de manos, otros recibieron ministerios, todo está explicado. Igual la profecía, capítulos completos hablando de profecía en el Nuevo Testamento, ahí en Corintios hay dones de profecía, cómo se debe profetizar, para qué sirve la profecía, que se haga todo decentemente y en orden, quiénes hablan, quiénes se callan, hay toda una doctrina. Es la forma que puedes discernir, es la forma que puedes entender cuando alguien viene y se le ocurre una brillante idea que no viene de Dios y te quiere engañar. Entonces tú vas a la Biblia, escudriñas las Escrituras y dices,
Uy, pues a lo mejor el hermano dice que se ungió aceite y de pronto dejó de toser, ¿no? Pero ahora quiere imponer la doctrina de la sanidad por la lengua con aceite. Y tú vas a la Biblia y dices, pues no, yo no sé si ese Señor lo hizo o no, o Dios se lo mostró o no, a él en especial. Pero no hay una doctrina que a mí me obligue a hacer lo mismo. Hablamos de imponer las manos sobre los enfermos para que sanen. Alguien se para y dice, es que eso no es para estos tiempos, pues está muy equivocado. Jesús dijo que lo haríamos y lo dio como un mandamiento. Y lo hacían los apóstoles. Y no caducan las profecías, ¿eh? Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y repetimos, un falso maestro no es solamente el que inventa cosas. Bienvenida por ahí también. Un falso maestro es el que le quita la Biblia porque no le gusta, porque lo asusta, porque aprendió mal, porque ha repetido lo que le enseñaron y no se ha metido a escudriñar la Escritura con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Así que, bueno, como esto, hablar en lenguas, también hay todo un capítulo por ahí que nos explica el hablar en lenguas en Corintios, también sueños y visiones. La Biblia dice que los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, y al revés, y que Dios derramará en los últimos tiempos de su espíritu, y sus siervos y sus siervas profetizarán. Así que todo esto está en la palabra de Dios. Y la Biblia dice de los milagros, hasta hay un don de milagros, y dice que nuestra fe sin obras es muerta. Así que cuando nosotros le creemos a Dios y Dios se glorifica en un milagro, bueno, ahí estamos mostrando las obras de la fe. Ok, bendiciones a Dante Javier, bienvenido. Ahora, dice la palabra de Dios, vamos a leer 2 Corintios 11, verso 3. Por favor, lee en tu casa del 3 al 20, por cuestiones de tiempo, ustedes saben que leo los que Dios hace énfasis. Y bueno, voy a leer el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuidado, Dios no le anda tapando el pecado a nadie, y a veces uno piensa que, ay no, pues es que no hay que contradecir al hermano, qué pena. No, yo conozco un pastor precioso de Puerto Rico que se levanta y sienta a esos falsos profetas que se han levantado a predicar en su iglesia, y lo sienta y delante de todos le dice, usted viene porque dirigido por usted o por sus pensamientos o por sus muchos conocimientos de esgrima bíblico, pero usted aquí no ha venido a hablar de parte de Dios. Y lo avergüenza delante de toda la congregación para que la congregación aprenda a discernir lo que viene de Dios. Verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Verso 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Cuidado, cuidado, si tú piensas has sido engañado por uno de estos falsos maestros, diciéndote que lo tienes que aceptar como es y que él es la autoridad y que no puedes tocarlo. Es cierto que no podemos ir contra la autoridad que por Dios ha sido impuesta, pero sí puedes tomar tus cosas y salirte de esos lugares donde no se predica la palabra de Dios. Vete, sal con tu familia, porque tu eternidad está en juego. Y esa persona que es un falso profeta no te va a llevar al cielo, ¿eh?
Si Él se va al infierno, tú te vas también derechito. Nadie más que Jesucristo nos salva. Ahora, estuvimos hablando de los falsos profetas y maestros que se han levantado desde finales de los 80s. ¿Ok? Entonces, bendiciones. Gracias también por sus bendiciones, las recibo. Estos farsantes que se valen de hechicerías y trucos fraudulentos para engañar a los creyentes, recordemos que hacen sus truquitos ahí mágicos de polvo de oro y diamantes y la risa santa y los soplidos que hablábamos, ¿no? Les soplan y se caen acá y se les soplan y se caen los de atrás. Saco, y que avientan el saco, todo este show, las plumas de ángel y lo que se les vaya ocurriendo, porque les digo que esto ya tiene varias décadas y bueno, cada vez se les ocurren cosas más perversas. Y además, ¿a quiénes hacen caer estas personas? Bueno, a los que han buscado, han servido a Dios por años con sinceridad, pero que no se han aplicado en escudriñar las escrituras y creen ciegamente lo que les dicen sus líderes. No creas ni siquiera lo que yo te digo ciegamente. Coge la Biblia, por favor. Escudriña si lo que te estoy diciendo está allí. ¿Por qué eres responsable de tu salvación? No hay nadie perfecto. Todos nos equivocamos. Y de verdad con mi corazón, con temor y temblor, abro mi boca para hablar la palabra de Dios, estudio la palabra, me conecto con el Espíritu Santo durante horas para poder dar estos estudios. Pero aún así, por favor, escudriña tu Biblia, conéctate con Dios, pregúntale para que Él te lleve a la verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ahora, estas personas que creen ciegamente en lo que les dicen, por esa ignorancia, entonces cuando vienen otros disfrazados de pastores, tan encantadores, tan lindos, tan simpáticos, con palabras seductoras, los hacen caer en sus engaños. Otros caen por carecer del Espíritu Santo. Varias denominaciones siguen negando el poder de Dios, siguen huyendo del bautismo en el Espíritu Santo porque les da miedo todo este show que hacen los falsos profetas, pero entonces se van a negar lo que hace Dios y están en el mismo punto, nada más que del otro lado. No saben reconocer el poder de Dios y entonces cuando algunos lo buscan, Señor, yo quiero tu Espíritu, son seducidos por las mentiras de todos estos fantoches. Recordemos que también seducen a los que no tienen sed de Dios, que no tienen sed del agua de vida, sino que tienen comezón de oír, con las mismas concupiscencias de ambición, de amor al dinero, de fama, de reconocimiento y de señales sobrenaturales que Jesús dijo que era la generación mala que demanda señal. Por esto el Señor con su amor eterno nos advierte una vez más que abramos los ojos. Por favor, abre los ojos, mira lo que dice en Apocalipsis 3:18. En el contexto, aquí está hablando el Señor de que no seamos tibios. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Por favor, así, las gotas de la palabra de Dios, las gotas del poder de Dios para que veas los que son falsos, para que puedas discernir. Y cuides tu salvación con temor y temblor y cuides a tu familia para que no caiga en todo esto. Para que no seamos indolentes e irresponsables con nuestra salvación y con nuestra eternidad. Yo misma tengo familiares muy cercanos metidos con estos falsos profetas y con estos fantoches y es doloroso, pero no quieren entender. Por favor, abre los ojos. Ahora, todo esto que vemos, que hemos estado hablando, se desencadenó a la par de la nueva ola de cantantes y músicos que ahora se hacen llamar levitas o artistas cristianos. Me imagino que ya sabes de lo que estamos hablando. Ya hemos mencionado que Jesucristo es el sumo sacerdote y rey. Y además él era el león de la tribu de Judá, no de Leví.
según el orden de Melquisedec, pero su reino es eterno. Y nos hizo a todos sus hijos, a todos, real sacerdocio. Ya los levitas no son los encargados de servir al Señor. Somos los hijos de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Todos venimos para servir, lo dice Jesús. Pero además Él levanta, Él establece ministros, están ahí en Efesios, en el libro de Efesios, los ministros que Jesucristo instituyó, que ya hemos estudiado. Por ahí búscalo, por favor, a los que sirven en la iglesia, los dones del ministerio. Busca, por favor, ese estudio si no lo has visto. Esos ministros son los que Jesucristo estableció: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, en cuanto a este movimiento musical, que tiene también desde fines de los 80, con una locura así tremenda, lo primero que comenzaron haciendo estos señores, estos profetas, no todos son falsos profetas, hay algunos que de verdad adoran al Señor con su corazón, pero muchos, porque además se han reproducido por miles, así como los artistas famosos, que ahora hay miles y miles y miles, así también dentro de los cristianos, como se hacen llamar, hay miles que se han levantado con este supuesto ministerio. Entonces, lo que primero empezaron predicando estos falsos profetas, lo primero que hicieron fue desconocer los himnos. Himnos antes se alababa al Señor, pero a través de himnos, y en las congregaciones había unos libros que se llaman himnarios. Bueno, ahí estaban escritos, y estos cantos, con estos se adoraban a Dios durante siglos a veces. Hay cantos de esos que tienen muchos años, y la gente adoraba a Dios con un corazón de verdad sincero. Pues el Señor se manifestaba en su vida. Y entonces de pronto dijeron, bueno, estos himnarios son aburridos, los himnos ya pasaron de moda, nadie siente, como si fuera por sentidos, por sensuales, como les llama la Biblia. Nadie siente la presencia de Dios con ellos. Además no puedes aplaudir porque estás cargando el himnario. Y hacían este tipo de burlas y de mofa de los himnos que escribieron hermanos, muchos de ellos en medio de tribulaciones, inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, ellos le dieron fecha de caducidad, los desecharon de la iglesia. Yo no digo que el Espíritu Santo no inspira alabanzas a los, de verdad, a los que tienen este talento y fueron llamados para con este talento, para este propósito de adorar a Dios, de componer alabanzas y adoración a Dios. Pero nadie puede desacreditar lo que Dios da a través de otras personas. Imagínense qué bueno, porque entonces pues ya caducaron los salmos mucho antes, ¿no?, de David. Ahora, años después, el mismo cantante que se dedicó a desacreditar estos himnos, entonces, y los himnarios en su congreso, y se burlaba y hacía ahí mofa y todo. Bueno, este señor después grabó varios CDs de himnos, así como con un aire de nostalgia de los viejos tiempos, ¿no? Lo que le generó un ingreso millonario, por supuesto, al señor, ¿no? Porque, bueno, lo manejó como las tendencias de la moda. Hoy te digo que el verde es feo y te vendo el morado, ¿no? Entonces todo el mundo tira lo que tenía verde porque ya pasó de moda. Pero en 3 años que ya te hice que tiraras todo lo verde, te digo que, ¿qué crees? Que el verde es lo de hoy, ¿no? Entonces te vendo todo lo verde que quiero. Bueno, es exactamente la forma en la que han manejado las supuestas alabanzas y todos estos cantos que se han infiltrado en la iglesia de Jesucristo. Leímos en 2 Corintios 11, del 3 al 20, que los falsos profetas, los falsos maestros, apóstoles y todos estos falsos músicos o adoradores son ministros de Satanás y actúan como él, engañando y apartando a los creyentes de la verdad que es Cristo. Y bueno, obviamente son instruidos por el mismo engañador, por lo que saben, conocen el poder que tiene la música para implantar sus pensamientos en el corazón del ser humano.
¿Te ha pasado, por ejemplo, que puedes recordar de alguna canción que te guste? De repente, pues puedes acordarte de la tonadita, aunque se te olvide la letra, ¿no? La música tiene poder y ahorita vamos a ver de qué tiene poder. Las maestras, por ejemplo, en la escuela utilizan canciones para pues que los niños aprendan fácilmente las letras o las tablas de multiplicar o los buenos hábitos, cosas así, porque afianzan los conceptos en el cerebro. Eso hace la música. O, por ejemplo, los gobiernos que hacen para que sus connacionales o para que los gobernados se sientan muy patriotas. Bueno, pues diseñan un himno nacional con el pensamiento de ese tipo de gobierno que trasciende. Uno escucha su himno nacional, por ejemplo, en las Olimpiadas o estos juegos de fútbol, y bueno, el equipo que gana, cuando se pone, ahí se toca la pura música del himno nacional, de verdad transporta a su gente a ese amor patrio, ¿no? O por ejemplo, si tú alrededor del mundo donde estés escuchas un mariachi, ¿a dónde te transporta la música de mariachi? Aunque no conozcas México, el mariachi así tiene un sello, es México, ¿no? Y hay mariachis y concursos de mariachis en todo el mundo, pero siempre te transporta a México. Así como una gaita, que aunque no conozcamos Escocia, pues siempre ese sonido, esa música, te lleva a Escocia. Bueno, así es la música. O por ejemplo, la música romántica, que es la que muchos han enamorado a sus parejas, es la misma que han hecho caer a muchos en fornicación y adulterio. Por eso, porque tiene ese poder. ¿Sabes qué? La música es un vehículo, como si fuera un tren, que lleva al alma, porque actúa al nivel del alma, que recordemos que en el alma están las emociones, la voluntad y los pensamientos, el intelecto. Entonces, ese vehículo lleva al alma a donde el que la produce quiere. Ahí te quiere llevar, te quiere hacer patriota, bueno, te pone te quiere la persona. Y cuando hablo de que la produce, no quiere decir solamente que la compone, sino la toca, o prende ahí un CD y lo escucha. Porque la música fue creada por Dios exclusivamente para darle gloria. Pero pues el hombre la ha utilizado para muchos más propósitos y unos no muy buenos ni muy santos, ¿verdad? Isaías 42:8. Yo soy Dios y este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, dice el Señor. Dios siempre habla en ese término tajante y determinante. Él no anda así como insinuando nada, Él lo dice claramente. El pensamiento del hombre carnal obviamente rechaza esta verdad, ¿no? Entonces utilizan la música para buscar la fama, como vemos a millones, hablábamos de artistas, estos que se levantan. Ahora les preguntas en un salón de clases a los niños qué quiere ser, y ahora, antes doctor, bombero, no sé, policía, abogado, pero ahora un alto porcentaje quieren ser famosos, quieren ser músicos, cantantes. Vemos cuántos concursos hay en la televisión para alcanzar esa fama efímera, porque además es tan engañosa. Y entonces porque buscan la adoración que solo le corresponde a Dios. El hombre no fue creado para sostener la gloria. Jesucristo dijo, porque tuyo, oh Dios, es el reino, el poder y la gloria. El hombre no está capacitado. Por eso, cuando el hombre quiere tomar la gloria que solo le pertenece a Dios, terminan aplastados con esa fama que tanto anhelaban y comienzan a enloquecer. Y se empiezan a drogar y empiezan a tomar y empiezan a ser adictos al sexo y empiezan a cometer toda clase de locuras, todo desenfreno. Muchos terminan suicidándose porque el hombre no fue creado para tener gloria. Ahí te recomiendo el video, los videos
con este título, Tuyo es el reino, el poder y la gloria, en nuestras páginas, para que lo puedas estudiar y para que lo puedas compartir. Y lo mismo pasa con los que se atribuyen la gloria de Dios cantando música cristiana, entre comillas, porque ya no alaban ni adoran a Dios. Utilizan sus dones para ser adorados ellos. Ya no dirigen la alabanza en un congreso de alabanza, ahora hacen un concierto para que los demás paguen un boleto y los vayan a ver cantar. Sinceramente hay artistas mundanos que yo creo cantan mejor que ellos. ¿Cómo puede alguien pagar para ir a ver cómo el Señor supuestamente, este hombre o esta mujer supuestamente alaban a Dios? ¿De dónde saca la gente eso? Que yo voy a ver a alguien cómo alaba a Dios. Y mira, hemos escudriñado la Escritura acerca de todos los dones. Ya hablamos más de 2 meses de los diversos dones que Jesús instituyó. Dones del ministerio, manifestaciones del Espíritu Santo, aún los dones que Dios dio a todos, cristianos o no cristianos, y en ningún versículo habla de grupos cristianos, de artistas cristianos o bandas cristianas, porque ahora ya son bandas, y de ahora unas que se inventaron. No puede ser, de verdad, te digo que cada vez se acumulan cosas. Les llaman barras o porras cristianas, ¿no? Así se hacen llamar. Es más, déjame decirte algo, no existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que mencione siquiera ministerio de alabanza. Ahora, vamos a Salmos 22:3. Pero tú, hablándole a Dios, eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En el Antiguo Testamento, Dios diseñó el tabernáculo y luego el templo de Jerusalén como la sombra de lo que había de venir, que es Jesucristo, ¿verdad? Ahí se manifestaba la presencia de Dios que nos tenía prometida cuando viniera el Espíritu Santo, cuando Jesús vino a esta tierra y nos reconcilia con el Padre a través de su sangre preciosa, a través de la cruz, y entonces tenemos acceso de nuevo al Padre, como lo tuvo Adán y lo perdió por el pecado, y Jesucristo recuperó para nosotros ese acceso al Padre. Y Jesús lo hizo, Dios lo hizo y estableció ese tabernáculo, y ahí en el lugar santísimo Él se manifestaba, y después en el templo de Jerusalén. Pero déjame decirte una cosa, aún en el Antiguo Testamento, David, que bueno, es el salmista y el adorador por excelencia, no andaba organizando concierto de David y su banda, ¿no? David adoraba a Dios. Él no cantaba para que lo adoraran a él. Tampoco David andaba organizando firma de autógrafos en la cueva de Adulam. Nos vemos allá en la cueva de Adulam ahí y les voy a firmar los autógrafos. ¿Quiénes son para andar firmando autógrafos? Ni siquiera los que escribieron la Biblia inspirados por Dios pusieron ahí su firma, y además todavía la registran como para que nadie se las copie, ¿no? Tampoco andaba David organizando concursos de salmos en el atrio ahí del tabernáculo. Ahí vamos a hacer un concurso a ver quién canta más bonito, ¿no? Para darles un premio, el premio arpa a los que canten más bonito. O tampoco andaba inventándose porras como si Dios necesitara teloneros baratos para que le abran el show, ¿no? Como necesitan los artistas, entonces contratan a uno ahí más regularcito para que les abra ahí de teloneros, y luego ya llegue el señor famoso y entre así con su entrada triunfal. ¿Saben lo que dicen los profetas, los falsos profetas actuales? En boca de esta mujer que según ella le sale polvo de oro del cabello, dice:
lo que Dios tiene que hacer para que la gente se salve. Dios tenga misericordia de estos blasfemos. Dios no tiene que hacer nada para que la gente se salve. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos toca y nos quebranta, es que podemos arrepentirnos y confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando Cristo murió, la cortina que nos separaba de la presencia de Dios se rompió, dándonos acceso directo al Padre, con quien Jesús nos reconcilió por medio de su sangre. Esto es lo que hemos estado hablando. Y cuando Jesús se topó con la samaritana, recordemos que ahí en el pozo y ella fue a esa hora y Jesús le pidió agua, la samaritana empieza a querer, bueno, discutir o a darle sus argumentos a Jesús, ¿no? Así como toda mujer sabia, empieza a discutir con Jesús. Cuando Jesús dice algo, es para que nos callemos, para que le obedezcamos, para que bebamos de su palabra. Pero bueno, esta mujer empieza ahí a hablarle a Jesús y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 23, mas la hora viene y ahora es, y está hablando Jesucristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto lo encuentras en Juan 4 del 20 al 24. Cuando Dios dice que también tales adoradores busca que le adoren, no creas que está Dios buscando como un pordiosero a ver quién le da una limosna de adoración, como dice uno con su canción, ¿no? Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Dios no necesita tu adoración ni la mía para gobernar sobre toda creación. No lo busca, no es ese el sentido en el que habla, sino en el sentido de la expectativa que Dios tiene de ti y de mí, que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que Jesucristo dijo. No es en esos grandes conciertos que levantan para su propio deleite y para su propio reconocimiento. No es allí, es en espíritu y en verdad. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo y eso es lo que Jesucristo quiere que hagamos. En el Nuevo Testamento, Jesucristo no instituyó ningún don o ministerio de alabanza porque nadie, y escúchame bien, por favor, nadie lleva a otro a la presencia del Padre. Nada de que los que dirigen la alabanza te llevan a la presencia de Dios. Eso es una mentira y eso es una blasfemia. Porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y el único que nos mete a la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Así que el ministro que dirige la alabanza, dirige los cantos y dirige y ensayan y preparan esta alabanza que debe ser guiada por Dios, guiada por su Santo Espíritu, debe ser un ministro con uno de los dones del ministerio de Efesios 4 que habla la Biblia. Debe tener esa autoridad, ese llamado de Dios, y Dios le da aparte el talento de la música. Dios no se sacó de la manga de pronto en pleno siglo XX, ahora voy a inventar otro nuevo ministerio, el ministerio de alabanza. Eso no existe. Tiene que ser un ministro, un hombre dirigido por Dios. Una mujer, yo sé que algunos no aceptan ministerios de mujeres, pero lo siento, lo dice la Biblia y así lo tengo que decir. Un hombre, una mujer dirigidos por Dios, que sean llamados, que estén equipados por Dios, pero además que tengan estas características. Y nada más les voy a leer unas poquitas ahí en 1 de Timoteo 3, del 2 al 7, por favor, por cuestión de tiempo no puedo leer todo, pero léelo en tu casa, verifica que lo que te estoy diciendo ahí está en la Biblia. Irreprensible, marido de una sola mujer,
o sea, casado. Irreprensible es que no tenga cola que le pisen, ¿verdad? No que tenga negocios turbios, adulterio, marido de una sola mujer, sobrio, apto para enseñar, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, no grosero y soberbio y altanero que nadie lo puede saludar y rodeado de guaruras, ¿no? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito es una persona nueva y una persona que no conoce la palabra, que es ignorante en la palabra de Dios. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso todos estos se inflan al primer canto, se inflan en cuanto los ponen a dirigir, porque son neófitos y caen en condenación, se envanecen inmediatamente. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que se nos tiene que notar que somos cristianos. Como vemos, estos requisitos no tienen nada que ver con los miles de muchachitos que ahora dirigen en las iglesias la alabanza y la adoración, vestidos como mamarrachos, con el cabello hasta acá, llenos de rastas, como los mundanos, ¿no? Todos tatuados, llenos de cadenas y de collares, o las muchachitas danzando en minifalda, con bailes de rameras, porque eso no es danza para Dios, deshonrando el nombre de Dios. Y los hombres haciéndose los galanes y las mujercitas ahí coqueteando con todos los muchachitos de la congregación. Esto es una basura. Los músicos que ayudan, que apoyan al ministro que dirige la alabanza, solamente deben tocar los instrumentos para que haya unidad y armonía. Tampoco están ahí para que todo el mundo los aplaude, todo el mundo los vea. En una ocasión estuve en una boda, en una denominación cristiana, y muy preocupados los músicos ahí porque pues que los novios estuvieran atrás, porque ellos eran los que querían estar al frente, porque ellos eran los de la alabanza, ¿no? Muy, muy santos y muy humildes los muchachos. Y como hablamos sobre los dones y sobre los talentos, estos solamente son equipamiento de Dios para cumplir su propósito, pero estos dones y estos talentos de música y estos llamados que Dios les da no garantizan ni la integridad, ni la santidad, y ni siquiera la salvación. Y se van a parar muchos y le van a decir, pero si hicimos milagros, pero si hicimos grandes cosas, Jesús, en tu nombre. Y Jesús les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad del Padre. Así que tampoco pongas tus ojos en ellos, por favor. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque mucha gente cae, mucha gente se aparta de Dios, porque de entre estos ministerios de alabanza es de donde salen más fornicarios, más adúlteros, más traidores que dividen las iglesias, y ahora hasta homosexuales porque está de moda. De aquí salen porque están tan envanecidos, porque quieren tomar la gloria de Dios para sí, que Dios los entrega a una mente reprobada, porque adoraron a las criaturas antes que al Creador, dice ahí la palabra de Dios en Romanos. Muchos ministros, muchos pastores, entonces llegan estos muchachitos a tratar de engañarlos, o estos falsos profetas con su música, ¿no? Muy, muy profesional y muy bien grabada. Y muchos ministros están tropezando con este nuevo fluir de música, y lo hago entre comillas, no es ningún nuevo fluir de música, porque usan la alabanza y la adoración que Dios ordenó para su gloria, para atraer las masas, metiendo el mundo a la iglesia que Jesucristo les encomendó. Ahora resulta que la alabanza y la adoración no son para alabar y adorar a Dios, ahora son para traer al mundo y para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y déjame decirte una cosa, el Señor Jesús dijo, id y predicad el Evangelio. Y
predíquenles el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. No dijo, endúlcenles el oído con musiquita para ver si se convierten. No dijo, sedúzcanlo con música del mundo, nada más pónganle letra cristiana para que estos se conviertan. Nunca dijo eso el Señor. La gente se convierte cuando reconoce que es un pecador y que necesita a Jesucristo en su vida. Así que cuida, bendiciones a Ileana Cervantes también, que siempre se conecta con nosotros, y es cierto, cuida lo que escuchas, lo que entra a tu corazón, te va a llevar a donde el que la produjo quiso. Cuidado con la música que escuchas. Cuidado si la música no es para alabar y adorar a Dios, porque quién sabe dónde vas a terminar. Hacen verdaderas orgías de demonios con bailes mundanos que, como les digo, les ponen, creen que por ponerle letra cristiana, y lo peor también, usan un volumen tan alto que como no tienen unción, como ahí no está Dios, lo que hacen, así como saborizante artificial, para que te sientas entusiasmado y te sientas en la onda espiritual que traen ellos, por eso ponen el volumen tan fuerte como la ponen en una discoteca, en un antro o en una fiesta mundana. El volumen tan fuerte hace que el cuerpo genere cortisol, que es una hormona, que acelera el ritmo cardíaco. Y entonces lo que provocan es una euforia. Y como luego todos empiezan a reír y todos empiezan a gritar y todos empiezan a contagiarse emocionalmente, es una euforia colectiva. Eso no es la presencia de Dios. Dios no hace esa basura. Dios te lleva al verdadero gozo, a la verdadera paz, a su presencia. Y recordemos el carácter del Espíritu Santo: poder, amor y dominio propio. Dios no hace esas cosas. Lo único que hacen es imitar a los mundanos en todo, porque es la forma de llevar a la gente a donde ellos quieren, a que los adoren a ellos como hacen los cantantes y los grupos mundanos. Porque, lo repito, y por favor grábalo en tu corazón, Dios no necesita a nadie, ni siquiera al mejor adorador, ni siquiera a David, al rey David, ni al mejor artista cristiano para llevarte a su presencia. Basta con que le busques con todo tu corazón y le adores para que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, en tu corazón. Dios dijo, me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Así que tú tienes acceso al Padre a través de Jesucristo. Bueno, tal vez has oído esta expresión: este es el nuevo fluir, porque Dios está restaurando el tabernáculo de David. Muchos seguramente la han escuchado, porque allí se fundan con este versiculito, envuelven otra vez su falsa doctrina de la música estridente y de todo esto, y muchas congregaciones están cayendo en ese volumen porque los hijos de los pastores, bueno, pues hay que hacerles caso, son los muchachos, ¿verdad? Y en lugar de que ellos gobiernen su casa, sus hijos los gobiernan a ellos. Déjame decirte algo, Dios puso límites al mar, le puso límites a la luna, le puso límites a la tierra seca y le puso límites a tus oídos. Y 55 decibeles es el límite que tú tienes para no perder el oído, y tus hijos más porque son más sensibles. Y estos grupitos les suben a más de 100 decibeles para estar en onda. Querer llegar con esa alabanza al cielo es como querer llegar al cielo con la torre de Babel, ¿eh? Déjame decirte que esa es pura mentira y pura faramayada, porque lo único que han provocado es que los vecinos odien el evangelio por esa forma de molestar a los vecinos, de molestar a la familia, poniendo a todo volumen alabanzas como si con eso se fueran a convertir. Aquí leímos, ahí en Timoteo, que teniendo buen testimonio de respeto y de honra a los demás, es como van a ver a Jesucristo en tu vida, no poniendo a todo volumen las alabanzas o las canciones estas. Esa no es forma. Ha habido tanto trastorno social porque tantas congregaciones hacen eso, que los
que déjame decirte que el gobierno de México hubo una iniciativa el año pasado de impedir que se predicara porque han causado tantos problemas que entonces nos iban a estorbar hasta para compartir el evangelio en lugares públicos por esta falta que no tiene nada de bíblica. Es un pésimo testimonio hacer eso. Y bueno, con este argumento del tabernáculo de David, que Dios lo está restaurando, muchos han sido confundidos por este argumento bíblico. Bueno, déjame aclararte algo. Isaías 16:5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Obviamente está hablando de Jesucristo. Pero vámonos por favor a Hechos 15, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, que era Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ni siquiera está hablando aquí de alabanza. Nada más porque le sonó a David, ya le endilgaron que el tabernáculo de David tiene que ver con esta música. El tabernáculo de David se refiere a que Dios extendió su gracia para que los gentiles se convirtieran, mis queridos hermanos. Así que ya puedes estar tranquilo y libre de esa mala enseñanza y de esa mentira del diablo, que no tiene nada que ver el tabernáculo de David con estos shows musicales. Y bueno, si van a ostentar y a usar a David para hacer sus fiestecitas mundanas con disfraz de alabanza, sería bueno que recordaran que a pesar de que Dios dijo que David tenía un corazón conforme al de él, el Todopoderoso, nuestro Señor, no le pasó ni un pecado a David. Así que sería muy bueno que lo recordaran para que tuvieran temor de Dios. Porque resulta que cuando David cometió adulterio, Dios mató a su hijo. Esa fue la consecuencia de su pecado. Y cuando a David se le ocurrió la brillante idea, que además dice la Biblia claramente ahí en Primera de Crónicas 21, que Satanás lo incitó para hacer algo que Dios no lo había ordenado, que era hacer un censo, y David, tan lindo, conforme al corazón de Dios, pero que también le dio oídos a Satanás en ese momento, y se puso a censar al pueblo. ¿Cuál fue el castigo de Dios? Mató a 70,000 hombres. Así que bueno sería que recordaran estos señores, ¿no? Estos falsos profetas y estos músicos modernos. ¿Cuántos perderán la vida eterna en su moderno tabernáculo de David? Yo me pregunto, ¿tú estás dispuesto a arriesgar tu eternidad por seguir en este show y seguir en este ambiente musical moderno? Toda esta parafernalia y de lo que hemos hablado, que el polvo de oro y plumas y ángeles que se mueven y órdenes y todo eso, incluido la música, te repito, es como tratar de llegar al cielo construyendo la Torre de Babel. Es la ofrenda de Caín que no llega, no pasa del techo. No importa si se oye a 3 cuadras a la redonda tu música. Es la ofrenda de Caín que Dios desecha. Dios está asqueado, y te lo digo de parte de Dios. Dios está asqueado de estas orgías a lo que llaman alabanza y adoración, tanto como se asqueó de tanto sacrificio cuando su corazón estaba lejos de Dios. Y para el Señor son como la ofrenda de Caín. Porque al igual que el aceite de la santa unción que ahí puedes ver en Levítico, y el incienso para adorar a Dios, Dios dio una fórmula perfecta, tanto para el aceite como para el incienso, y debía ser absolutamente santo, porque nadie podía ofrecer fuego extraño
o tomar ese incienso para olerlo, ni siquiera para olerlo, menos para ponérselo ahí que lo perfumara. Nadie podía tomar y nadie podía ofrecer un aceite extraño o un fuego extraño, porque Dios los mataba, así como mató a los hijos de Aarón. Así que de esta misma forma debe ser nuestra alabanza y nuestra adoración, santa y exclusivas para Dios. Deuteronomio 10:21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Dios es tajante. Dios es verdadero. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Por favor, abre tus ojos. Úngelos con la misma palabra de Dios. Conéctate con el Espíritu Santo. Busca a Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Hay miles de siervos de Dios alrededor del mundo buscando y adorándole en espíritu y en verdad. Entrégate al Señor. Sé celoso. Sé apasionado de Dios. Ámale con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y gracias por escuchar esta palabra. Que Dios les bendiga a todos los que cada semana nos saludan. Oro por ustedes, les mando bendiciones, recibo sus bendiciones, de verdad bendicen mi vida. Gracias, salúdenos por ahí, díganos de dónde se conectan, escuchen estos estudios, compártanos por favor, que sean bendición para alguien más. Los espero el próximo viernes. Yo soy la hermana Mónica Lara y deseo que tengas una hermosa semana llena de la luz de Jesucristo, de la unción poderosa del Espíritu Santo, y que Dios prospere tu vida, tu familia y tu país. Dios te bendiga.